Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan y hoy estaremos iniciando el capítulo 2. Y los versículos que vamos a estudiar hoy son del 2:1 hasta el 2:12. El fragmento que mejor representa el tema que vamos a ver hoy dice: hagan todo lo que Él les diga. Esas son palabras de María, Madre de Jesús, en un momento difícil, en una reunión pública. Ella dice esto: hagan todo lo que Él les diga. Y vamos a ver dentro de qué contexto dijo ella estas palabras. La base está como dijimos, en el capítulo 2, versículos 1 al 12, y dice así: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que Él les diga. Y había ahí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco, y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. Es una descripción bastante detallada de un incidente justo antes del inicio del ministerio de Jesús, en unas bodas. Y vamos a ver cómo es el contexto de una boda en la cultura oriental, e Israel estaba inmersa en la cultura oriental. Ya hemos visto el prólogo donde Juan, el autor, presenta a Jesús. En el prólogo, se nos muestra a Jesús como el Verbo eterno hecho carne. También vimos cómo Juan el Bautista le preparó el camino a Jesús, predicando el arrepentimiento, e identificó a Jesús como el Mesías prometido, el Cordero de Dios, la persona más creíble en Israel, identificando a Jesús como ese Mesías prometido. Mesías que aparentemente estaba lejos de lo que Israel esperaba. Vimos que los primeros discípulos de Jesús eran personas sencillas, muy sencillas, trabajadores de la pesca, pero muy diligentes a la hora de compartir con otros su hallazgo. Habían encontrado junto al Jordán al Mesías y no deseaban callarlo. Querían comunicarlo. Ahora acompañarán a Jesús a esa boda donde hará su primer milagro. Milagro que les permitirá a estos primeros discípulos de Jesús confirmar que efectivamente Jesús es Dios. Antes de iniciar con este estudio, yo quisiera que oráramos. Señor, gracias porque Juan escribió este evangelio. Gracias porque podemos estudiarlo detenidamente y con libertad, Señor. Y Señor, permite que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos ilumine para entender lo que leemos y que podamos encontrar en cada párrafo, en cada palabra, en cada texto, enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y también, Señor, que tu Espíritu mueva nuestro corazón para poner en práctica de inmediato todo aquello que vayamos aprendiendo. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, empecemos en el primer versículo. Dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea.
y estaba ahí la madre de Jesús. Una boda. Y a veces nosotros tendemos a leer este tipo de texto pensando en cómo son las bodas hoy en día, especialmente la cultura en la que nosotros nos movemos. Pero acá estamos hablando de una cultura diferente, de un lugar geográfico muy diferente al nuestro. Por lo tanto, tenemos que entender primero qué era el matrimonio desde ese punto de vista. Y lo primero que tenemos que entender, a diferencia de cómo es entre nosotros, en ese contexto, los padres del muchacho eran los responsables de escogerle esposa al hijo. Si los padres de la muchacha aceptaban, ella debía abandonar su clan. Ella debía abandonar su casa e incorporarse a la casa, a la familia, al clan del esposo. Y eso, en los términos orientales, eso era considerado de parte de la familia de la mujer como una pérdida económica para la familia. Una pérdida porque una mano de obra importante de la familia se perdía. Y la única forma de compensar esa pérdida era por medio de una dote de parte de la familia del muchacho. El monto de la dote era algo que debía negociarse entre las dos familias. Esa negociación se hacía por medio de representantes o, como bien lo miramos en Cantar de los Cantares y otros lugares de la Biblia, eran amigos de la familia del muchacho y amigos de la familia de la muchacha los que negociaban los términos de ese acuerdo. Por supuesto, con instrucciones de los padres. La negociación ocurría en la casa de la muchacha y ocurría con o sin el visto bueno de la muchacha. Así era la cultura. Y cuando pensamos en una boda, tenemos que pensar en este tipo de boda. También era opcional que los padres de la muchacha le dieran a ella parte de la dote pactada. Podían darle, podían no darle. Y no había tampoco ningún problema por no darle nada a la hija. El amor, en términos de este matrimonio tipo oriental, el amor no es requisito previo al matrimonio, sino que se considera que el amor es algo posterior al matrimonio. Cuando finalmente se llegaba a un acuerdo, se hacía un contrato y a ese contrato se le llamaba esponsales. Era un acto donde tomaban parte ambas familias y había algunos testigos. Antiguamente ese trato era verbal, pero luego del cautiverio de Judá y de Benjamín en tierras de Babilonia, cambió esa forma de hacerlo, verbal, y pasó a ser por escrito. Por ejemplo, una infidelidad de alguno de los dos que habían firmado este contrato de esponsales entre sus familias, si esa infidelidad ocurría con alguna persona fuera de ese contrato de esponsales, o sea, la muchacha con alguien más o el muchacho con alguien más, el adúltero tenía pena de muerte. Pasaba al menos un año entre esponsales y consumar efectivamente el matrimonio. Y en ese periodo, el muchacho trabajaba para completar la dote pactada. Muchas veces las familias no tenían la capacidad económica para cubrir la dote que se había acordado. Entonces le tocaba al muchacho trabajar duro para completar ese monto. Una mujer, por ejemplo, una mujer divorciada, solo tenía derecho, en el contexto de esa cultura oriental, solo tenía derecho a llevarse su guardarropa, sus alhajas, sus joyas, sus vestidos, solamente. Por eso era normal que las mujeres convirtieran su haber en joyas, en monedas y en vestidos, porque si algo ocurría, todo su haber lo podían ellas llevar consigo. Algunos padres con buena posición económica daban a la hija una dote adicional.
adicional a la que habían pagado o parte de la que habían pagado, ellos le daban a la hija algo más. Y también para el matrimonio, el novio vestía como rey y usaba aromas de incienso y de mirra muy agradables. También el atuendo de la novia era muy elaborado, era llamativo, era especial. Incluso la familia le pedía a otras familias que le prestaran joyas y adornos para engalanar a la novia. Era solo en préstamo. El novio con sus invitados iban en cortejo a la casa de la novia a traerla. Y ese cortejo continuaba desde la casa de la novia nuevamente a la casa del novio. Y en el camino, tanto de ida como de regreso, se iban uniendo poco a poco más invitados y más invitados. El momento más especial es cuando la novia entra a su nuevo hogar. Eso significa el rompimiento de la novia con su familia y la novia es acogida a un nuevo clan, a una nueva familia. Luego se procede a la bendición. Estas bendiciones eran dadas por los padres o eran dadas por un invitado muy especial. A él se le daba el privilegio. Y solo se admitía en la fiesta a los invitados que vestían ropas de acuerdo a la ocasión. No cualquiera podía entrar como quisiera estar vestido. Tenía que estar vestido para la ocasión. Y esta fiesta, donde ya se consumaba el matrimonio, esta fiesta duraba 7 días como mínimo. Y en esa fiesta no se incluía ningún acto y ninguna ceremonia religiosa. Era pura celebración. Dice entonces el versículo 1, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Este era un acto especial, era un acto de júbilo de las familias y al que se solía invitar a mucha gente, todos los conocidos de ambas familias. Jesús en esta boda era un invitado especial. Posiblemente era para que él tuviera ese momento solemne de dar la bendición a los novios. Y esto solo especulamos porque no lo dice claramente, pero muy probablemente se le estaba dando a él ese privilegio. Este pueblo no se menciona, este pueblo de Caná de Galilea no se menciona en ningún otro evangelio, solamente en el evangelio de Juan. Y hasta el momento, solo se sabe que ese pueblo probablemente quedaba un poco al noreste de Nazaret, alrededor de unos 7 kilómetros de distancia. Y era el pueblo natal de Natanael Bartolomé. Y ya vimos anteriormente que Natanael era el nombre propio y Bartolomé o Bartolomé era su nombre familiar. Natanael, hijo de Ptolomé, uno de los discípulos de Jesús, era justamente de Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Esto es muy interesante, hay que ver los detalles de las palabras, porque de los detalles nosotros podemos extraer información. Hay detalles que están explícitamente narrados, en este caso por Juan en su evangelio, pero hay otros detalles que uno puede deducir o puede inferir apoyándose en el contexto, en la cultura y en otros aspectos. Y aquí miremos un detalle importante. Si María está en una boda sin José, su marido, muy probablemente es porque ella para ese entonces ya era una mujer viuda. ¿Por qué decimos eso? Porque una mujer no podía asistir sola a un evento público donde iba a haber otras parejas y otros hombres sin su esposo. Y por otro lado, que un marido por trabajo o por estar ocupado rechazara ir a una boda y enviara solo a su mujer era algo ofensivo. Se consideraba una ofensa. Entonces, pero aquí dice, estaba ahí la madre de Jesús y no se menciona a José. ¿Cómo es posible que María pudiera estar en esta reunión? La única forma es que ella estuviera ahí acompañada de sus hijos hombres.
Entonces sí, podía asistir una madre viuda a una celebración de este tipo, pero estaba acompañada por sus hijos varones. Y todo esto nos va agregando contexto. Vamos a ver más adelante que el siguiente lugar donde se mueve Jesús lo hace acompañado justamente con su madre, con sus hermanos y con los discípulos que ya estaban con él. Eso nos hace complemento a esta inferencia que estamos haciendo en este momento. Y dice después, y también Jesús fue invitado a la boda. Y también Jesús, María ya estaba ahí, pero también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Jesús, además de su madre y además de sus hermanos, recibió directamente invitación. Jesús, aunque era el hijo mayor de María, para entonces, en este momento que estamos estudiando, él ya era alguien que tenía una vida independiente de su madre. Jesús en este momento está iniciando su ministerio y la prioridad de Jesús no es cumplir con la agenda de su familia y de su mamá, es cumplir la agenda del plan de Dios. Podemos leer estos dos textos. Por ejemplo, en Lucas 2:49, cuando Jesús se queda atrás en Jerusalén y se les pierde a sus padres. Y finalmente lo encuentran. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Desde muy pequeño, Jesús sabe que Él tiene un plan, Él tiene una misión que debe cumplir. Y eso lo desliga incluso de su propia familia. Más adelante Jesús dice, Jesús le respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también ahí, porque para esto he venido. Jesús tenía la urgencia de moverse de un lugar a otro lugar, de un pueblo, de una aldea a otra, buscando predicar en todos lados el evangelio de salvación. Para esto he venido. Podemos ver también que la invitación a Jesús se hace extensiva también a sus primeros discípulos. Y es interesante notar que Jesús no se aísla de la vida social y acepta asistir. Muchas veces espiritualizamos tanto la vida cristiana que nos queremos desconectar de cualquier asunto de vida social, y eso no es correcto, no es bíblico. Jesús no lo hizo. Nos recuerda que el evangelismo debe ser relacional, debe ser genuino y debe ser cercano. Yo no puedo pretender compartir el evangelio con una persona a la que yo no le he dedicado ningún tiempo, a una persona que me ha invitado a sus eventos importantes y yo no quiero asistir. ¿Cómo puedo yo luego pretender compartir el evangelio si yo he mostrado que no me interesa nada de lo que esa persona hace? Así no es como debemos compartir el evangelio. Debemos ser relacionales, genuinos, cercanos. Y Jesús no solo hace acto de presencia en esa boda, sino que interviene a favor del novio. Y eso lo vamos a ver en detalle. Versículo 3. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y es interesante este diálogo. Es difícil de interpretar y necesitamos bastante estudio para lograr interpretarlo. Cuando se acabó el vino. Recordemos que normalmente la fiesta de bodas duraba 7 días. Y es posible que aunque habían hecho provisión de vino, porque habían contratado a un mayordomo encargado de velar porque todos los detalles se pensaran bien, habían hecho provisión de vino. Este no alcanzó. Y es posible que o habían más invitados de los que esperaban, o los invitados habían consumido más vino del que se esperaba. Y en el proceso de la fiesta, dice, se acabó el vino. Y la ausencia de vino en una fiesta que duraba 7 días, donde había manjares, comida, era una tragedia.
El vino era la bebida que tradicionalmente acompañaba todos los platos de esa festividad. ¿Cómo resolver este incidente teniendo reunidos a todos los invitados ahí? Era una crisis. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y aunque ella quizás no sabía cómo, sí creía que Jesús podía resolver esa crisis. Su madre sabía, desde que lo concibió, que Jesús era alguien extraordinario. Miremos que dice Lucas 2:19, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Cada cosa que sucedió desde que antes de nacer Jesús, el momento de la concepción de Jesús, por un milagro del Espíritu Santo, y todos los detalles de la infancia, de la niñez, de la juventud, ella los atesoraba en su corazón, los atesoraba y sabía que su hijo tenía una misión muy especial. Versículo 4, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Muchas veces se quiere sacar una interpretación acá más espiritual que lo que realmente está queriendo decir este pasaje. Y veamos qué dice. Y Jesús le dijo, mujer, empecemos por ese detalle, mujer. Decirle mujer a su mamá no se debe interpretar como un trato despectivo hacia ella o como un maltrato hacia su mamá. Porque podemos ver en Juan 19, 26 y 27 que Jesús, estando colgado, crucificado, dice estas palabras. Y dice así, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, y nos referimos a Juan, autor de este evangelio, y este texto está sacado incluso de este evangelio, del evangelio de Juan. Le dijo a su madre, crucificado él, sufriendo en ese momento, viendo a su madre ahí que lo contemplaba crucificado y teniendo a Juan, el discípulo amado, a la par, Jesús le dice a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Exactamente la misma palabra que está diciendo en este momento. Por lo tanto, no es una palabra despectiva. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. ¿Qué significa esto? Juan, ese discípulo amado de los 12 que siguieron a Jesús, quedó como responsable de velar por los cuidados de la mamá de Jesús después de muerto él. Esto no se lo delegó Jesús a ningún otro de sus hermanos o medio hermanos. Se lo delegó a Juan, el cuidado de su madre. Son detalles importantes recordar. Dice, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? El original dice, ¿qué a ti y a mí? ¿Qué a ti y a mí? Y para entenderlo, debemos entender primero que este es un modismo idiomático oriental y se usa muchas veces en la Biblia. Es una frase similar a la que dijeron los demonios del Gadareno cuando le dijeron a Jesús, ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Es esa misma frase. Entonces vamos a ver qué es lo que significa esta frase que es un poco enigmática que le dice Jesús a su madre. Por lo menos hay 10 veces, si no más, que se usa esta frase, este mismo modismo en la Biblia. ¿Qué nos interesa esto a ti y a mí? Se puede ver en varios sentidos. Un sentido podría ser ¿en qué te afecta esto? Otra forma de ver esta misma frase, el sentido de esta frase es, ¿necesitas involucrarte? ¿Por qué crees que debes informarme? Yo sé lo que está pasando. No necesitas, podríamos decirlo, y aunque ahí hace hoy un poco grosero,
podría significar, no necesitas meterte. Yo tengo el control de esta situación. Pero no debemos verlo como si fuera una confrontación entre Jesús y su madre. Recordemos, María es la madre de Jesús, pero ella no ha visto a Jesús desenvolverse ya en su ministerio. Está apenas empezando y muy pronto ella va a entender cómo relacionarse con su hijo ya en funciones de verbo hecho carne, en funciones de Mesías, en funciones de el Cristo, ya no viéndolo como simplemente su hijo sobre el que ella tiene autoridad. Ella va a aprender muy pronto esto. Todavía no ha llegado mi hora, le dijo Jesús. Y esta frase también es un poco difícil de interpretar. No hay un acuerdo total de cómo interpretarla. Algunos se van a que esta palabra significa el momento para que me crucifiquen no ha llegado, pero realmente dentro del contexto estas palabras no significan eso. Por el contexto anterior, más podría significar te estás adelantando un poco. Palabras de Jesús hacia su madre. No necesitas involucrarte y además te estás adelantando un poco. Voy a actuar, pero soy yo el que decide el mejor momento para hacerlo. Ese es el contexto de esta frase. Yo estoy a cargo. Yo voy a actuar, pero soy yo el que va a decidir cómo y en qué momento se debe hacer. Jesús sabía que esa crisis del vino solo se podía resolver con un milagro, pero aún no era el momento de hacerlo. Mi misión en el mundo la dirige el Padre y solo Él decide la hora para todo, incluyendo este primer milagro que voy a hacer públicamente. María, como buena madre, entiende lo que está entre líneas en esas palabras de Jesús y ya no interviene más. Lo único que ella alcanza a decir, dice aquí el versículo 5, es: su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Claramente, María se desliga en ese momento de lo que va a suceder. Y es normal que una mujer detecte mucho antes que nosotros, los hombres, las situaciones. Ella detecta rápidamente que algo no está bien en la fiesta. Hace 2, 3 averiguaciones y ya está al tanto de lo que está pasando. Pero viendo la respuesta de Jesús, María entiende que Jesús tiene todo bajo control. Su Hijo, el Mesías, el Cristo, no necesita que nadie le informe lo que pasa. Ella no sabe exactamente lo que va a suceder, pero sabe que algo va a suceder y será pronto. Hagan todo lo que Él les diga. En nuestra ignorancia, y lo digo sinceramente, en nuestra ignorancia acerca de las capacidades de Dios para actuar y en nuestra incapacidad de tener una perspectiva completa de todo, y esto es válido incluso cuando oramos por una necesidad y una preocupación, deberíamos seguir el consejo de María a estos siervos. Solamente hagamos la voluntad de Dios. Solamente dejemos que Él trabaje. Permitamos que Él trabaje. Y seamos obedientes a todo lo que Él nos diga. Primera Juan 5:14 dice: si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Hagan todo lo que Él diga. Hagan su voluntad. Versículo 6 dice: y había ahí 6 tinajas de piedra. Son detalles. Juan pone mucho énfasis en los detalles pequeños. Tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. 6 tinajas de piedra. Esto significa, por las dimensiones que nos da acá de lo que le cabía, 2 o 3 cántaros, eran
tinajas de gran tamaño. Eran de piedra, eran pesadas, por lo tanto eran poco portátiles, estaban casi fijas en ese lugar. El equivalente en volumen de cada tinaja de piedra era de 2 o 3 cántaros, lo que equivale en total a aproximadamente 600 litros de agua. 600 litros de agua. Y dice que eran para ser usadas en el rito de la purificación. ¿Dónde encontramos este ritual de purificación? Lo podemos encontrar en Números 19, Levítico 12, Levítico 14, Levítico 15. Y la ley requería purificación, este rito de purificación, en 4 casos principales. Primero, porque se había tenido contacto con un muerto, aunque fuera padre o madre o familiar. Si se había tenido contacto con un muerto, se requería hacer el rito de la purificación. Segundo caso, por contacto con emisiones corporales, emisiones incluso seminales, menstruales, cualquier tipo de emisión corporal. Si había contacto con ella, uno quedaba inmundo y necesitaba este rito de la purificación. El tercer caso era por dar a luz, porque en el acto de dar a luz hay muchos fluidos corporales también que entran en juego, sangre, líquido. Entonces hay impureza ritual, necesita purificación. Y finalmente, para aquellos que habían estado enfermos de lepra y sanaban, necesitaban un ritual también de purificación. Todo eso lo estableció Dios en la Torá, en la ley. Y la ceremonia ritual de purificación requería de mucha agua. Por eso habían ahí 6 tinajas de piedra, pues incluía el lavado de ropa, utensilios y el baño corporal completo. Y este detalle nos recuerda que Jesús nació, creció, inició su ministerio, desarrolló su ministerio y murió en la cruz estando activo todavía el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Por eso es bueno para interpretar, entender que aunque los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están en el Nuevo Testamento, su contexto es de Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, en rigor, Nuevo Testamento sucede hasta la venida del Espíritu Santo, de ahí en adelante. Entonces, eso permite aclarar muchas dudas e incluso evita también que a la hora de interpretar estemos trasladando costumbres de tiempos de Jesús que están incluidas en los evangelios a la vida de la iglesia, porque estaríamos trasladando a veces costumbres de Antiguo Testamento que ya no tienen un lugar en el Nuevo Testamento. Solo es un detalle para aclarar porque menciona estas tinajas de purificación durante el inicio del ministerio de Jesús. Versículo 7 dice, Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Jesús les dijo, Jesús toma el control de la situación y da instrucciones a los que están sirviendo ahí, instrucciones muy simples. Ellos ya habían sido advertidos por María de ser obedientes a lo que dijera Jesús, a cumplir las instrucciones que Jesús diera sin objeción. Llenen de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde. Por su uso, esas tinajas jamás contuvieron otra cosa, otro líquido que no fuera agua. Y quienes la llenaron, seguro pensaban que se haría algún tipo de rito de purificación y por eso les habían pedido llenar. Pero obedecieron, aunque entendían que purificar no parecía resolver el gran problema que había en la fiesta, que era vino. No era purificación, era vino lo que faltaba. Pero ellos obedecieron. Llenaron de agua las 6 tinajas vacías. Para poder entender el volumen, podemos decirlo así, eran 600 litros de agua los que se virtieron en esas tinajas.
dicho en términos de galones, eran 160 galones, eran 32 garrafones. No existía tanta agua acumulada ahí. Entonces, eso significaba, tenían que ir al pozo más cercano, sacar agua del pozo, conseguir recipientes, llenar los recipientes, trasladarlos donde estaban las tinajas, vertirlo y regresar nuevamente al pozo. Eso llevó algún tiempo y nadie, excepto Jesús, sabía lo que estaba a punto de suceder en la boda. Ellos estaban obedeciendo sin objeción, haciendo algo que ellos entendían que no iba a resolver el problema, pero estaban haciéndolo. Versículo 8, entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Luego de llenar 600 litros de agua en esas tinajas, cosa que les llevó algún tiempo, ahora deben sacar un poco de esa agua. No se entendía. Realmente, desde el punto de vista de estos siervos, no entendían qué pretendía Jesús con eso. Nuevamente parece no tener lógica. Sin embargo, ellos obedecen. No objetaron, no argumentaron, no pidieron explicaciones. ¿Por qué tenemos que sacar agua y llevársela al mayordomo? Nos va a regañar. ¿Qué están haciendo ustedes llevándome agua? Pero ellos obedecieron. Y tenemos que entender que si lo que sacaron los siervos fue vino o agua, no se sabe. No lo dice el relato. Es posible que lo que han sacado ahí haya sido agua y en el camino se transformó, o puede ser que ya fuera vino, no lo sabemos. Y también no es un tema importante que necesitemos aclarar. Dice, y llévenlo al mayordomo. El mayordomo, en otras versiones dice el maestresala. Podríamos entenderlo como el capitán, el responsable, el coordinador, el wedding planner de esa fiesta. A él llévenle esta muestra. El llenado de tinajas ordenado por Jesús había sucedido sin que este capitán, este maestresala o este mayordomo lo supiera. Él, que sabía del problema, pero aún no había encontrado una solución, ve a los siervos venir hacia él y sin explicaciones le dan un recipiente. Al ver lo que contenía, le debe haber parecido una broma de muy mal gusto. Y déjenme explicarles eso. Viendo el versículo 9, el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua del pozo y la habían echado en las tinajas, ellos sí lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio. El mayordomo probó el agua convertida en vino, probó el contenido del recipiente sin que nadie le advirtiera lo que era. Los siervos, no dice acá que fueron interrogados en lo absoluto, y ellos no se atrevieron a dar detalles. Y para entender esto debemos comprender que había una separación de clase entre esclavos y siervos y gente libre. Entonces, si a un esclavo no se le pedían explicaciones, él no tenía por qué tener la iniciativa de hablar. Él debía permanecer quieto y obediente y callado. A ellos le dijeron, lleven esto con el maestresala, lo llevaron. El maestresala no preguntó, no dijeron nada. Directamente se fue el maestresala con el novio. Y se fue con el novio, no para una conversación amistosa. Era un reclamo por algo inaceptable. ¿Cómo era posible que él, como responsable, fuera el último en enterarse que existía esa dotación ahí de vino? Él, como lo entendió él, es que había una reserva oculta de vino de la cual jamás se le dijo a él nada. Entonces, esta crisis que tenemos ahora en la fiesta por ausencia de vino es algo que jamás debió ocurrir. ¿Por qué se permitió? ¿Por qué se permitió esa situación tan incómoda para el maestresala delante de todos? Él estaba molesto seguramente. Su reputación como maestresala ya había sido afectada.
y le dijo, este es el mayordomo, el maestresala, el encargado, el wedding planner, diciéndole al novio, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Toda persona sensata sigue una lógica simple que tú pareces haber olvidado. Sabiendo que el vino es una bebida que poco a poco va alterando los sentidos, nunca, pero nunca se permite que los invitados prueben vino de segunda calidad desde el inicio. No se hace eso, porque sus sentidos fácilmente van a detectar la baja calidad del vino y se van a sentir ofendidos que se les haya dado algo de tan baja calidad. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno, el vino de la más alta calidad. Lo estás sacando hasta esta hora. ¿Por qué me haces eso? Podemos ver la situación, imaginarnos con las palabras que nos da y la descripción que nos da Juan. Cobra vida esa situación. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué permitiste la crisis? ¿Por qué permitiste el daño a mi reputación? Podemos casi ver la cara de sorpresa del novio por todo lo que está escuchando. No le atina el novio de qué le están hablando. Seguramente todo finalmente se aclaró. Y luego, después de la confusión, todas las miradas seguramente se centraron en Jesús, autor de ese gran portento, de ese gran milagro. Dice el versículo 11, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este versículo necesita también explicación. Principio de sus señales en Caná de Galilea. Este milagro aparece en el Evangelio de Juan, no aparece en los demás. Y es previo a el inicio del ministerio de Jesús en Capernaum. Por lo tanto, se le considera a este como el primer milagro de Jesús, descrito solo en este Evangelio. Y sucedió en un pueblo, ya hemos visto, que la región de Galilea, al norte de la región de Judá, no tenía muy buena reputación. Era despreciada por los líderes religiosos. Era despreciada. Era una región con muy baja o muy poca reputación religiosa. Nada bueno, ningún profeta, decían, ha salido de acá. Aunque eso no era del todo cierto. Jonás, el profeta, era de la región de Galilea. Pero Jesús había decidido iniciar su ministerio en un lugar muy humilde, muy sencillo, con muy baja reputación religiosa. Y además, el hijo de David, de la tribu de Judá, el león de Judá, había decidido iniciar su ministerio fuera de Judá. Parecen cosas que no encajan con lo que la gente esperaba del Mesías cuando viniera. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Miren, es interesante, yo quiero detenerme un momento acá. Lo que sucedió ahí fue un milagro de creación, ex nihilo. Ex nihilo significa crear algo de la nada. ¿Y cómo es que lo creó de la nada? Si había ahí agua y luego había vino. Pues nosotros en una forma muy simplista podemos decir, pues son dos líquidos que difieren un poco en color, pues probablemente pensemos, pues es un milagro, pero no es un milagro tan radical, porque es de un líquido a otro líquido, pero no es así. Químicamente hablando, el agua, por ejemplo, es una molécula bastante sencilla, inorgánica,
tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno, y eso forma el agua. Sin embargo, el vino es un compuesto sumamente complejo. En primer lugar, ya incluye carbono, enlaces de carbono. Por lo tanto, ya es una sustancia que está en el mundo de la química orgánica. Pero no solamente tiene eso, tiene ácidos, tiene azúcares, hay un proceso también ahí de fermentación. Todo eso convierte a ese líquido, que si bien es líquido que tiene en parte agua, tiene mucho más que no es solamente agua. Todo eso adicional que está fuera de ser agua, tuvo o requirió de una creación ex nihilo. Esos componentes, esos azúcares, esos enlaces de carbono, esos ácidos, todo eso surgió de la nada. Por eso se llama ex nihilo. ¿Quién hizo esa obra? Jesús. ¿En dónde más ocurrió creación ex nihilo? En el momento de la creación misma del universo. Todo lo que existe, todo lo que fue creado, orgánico, inorgánico, animado o muerto, todo se creó de la nada. Eso es muy diferente a cuando nosotros decimos yo soy muy creativo. Cuando yo digo que soy muy creativo, yo estoy transformando materia prima en algo más. Pero jamás el ser humano hace una labor creativa ex nihilo. Necesita materia prima. Necesita materia prima. Solo Dios es capaz de hacer una obra creativa ex nihilo. Y esto es lo que estaba sucediendo frente a los ojos de los discípulos. Era evidencia para ellos. Los primeros discípulos ya habíamos visto que ellos, cuando hablaron con Jesús, estuvieron esa tarde, noche, por ejemplo, en el caso de Andrés y Juan, conversando con el Mesías. Ellos llegaron a la convicción de que efectivamente Jesús era el Mesías, era el Cristo. Pero ellos no habían tenido la experiencia de ver al Cristo haciendo la labor creativa, la labor de Dios. Por supuesto, habían tenido un breve momento donde Natanael pudo percibir que quien le hablaba, Jesús, tenía omnipresencia, omnisciencia, porque estando Natanael en un lugar aislado sin que nadie más lo viera, Jesús le pudo dar detalles de cómo estuvo él ahí, bajo una higuera. ¿Cómo podía Jesús, que estaba con otras personas, lejos de donde estaba Natanael, bajo la higuera, saber eso? Porque Jesús tenía omnipresencia, tenía omnisciencia, todo lo sabía, estaba en todo momento, pero él era también omnipotente, todo lo podía. Miren, toda la teología la podemos resumir en 2 palabras. Solo 2 palabras resumen toda la teología, todos los tratados acerca de Dios. ¿Saben cuáles son esas 2 palabras? Dios puede. Dios puede. Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Eso es Jesús. Y ni siquiera podemos decir eso era Jesús, porque era, es y será el Verbo eterno, con esos atributos, con esas cualidades. Entonces, fuera de la prueba que le dio de omnipresencia a Natanael, ellos no habían visto a Jesús haciendo un milagro de este tipo, un milagro portentoso. ¿Qué dice Juan 20, 30, 31? Y dice, y muchas otras señales hizo también Jesús
en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Ya vimos dentro del contexto del Evangelio de Juan que Juan se distancia del resto de los evangelios sinópticos en que no da una cronología de eventos de la vida de Jesús. Tampoco incluye una gran cantidad de milagros, aunque aquí dice claramente que sí los hizo Jesús, pero no están narrados en este evangelio. Hay muchos más narrados en los otros evangelios, pero estas pocas que están escritas en este evangelio, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Los pocos milagros que están en el evangelio de Juan están ahí para autenticar la deidad de Cristo, el Hijo de Dios. Y no solamente eso, y acá vemos que el propósito de este evangelio es eminentemente evangelístico. Dice, y para que al creer tengan vida en su nombre, que no se quede en un conocimiento intelectual, sino demos un paso adelante y de un puro conocimiento intelectual, de una aceptación intelectual de que Jesús seguramente es alguien muy poderoso. Debemos dar el paso de fe y decir, es Dios hecho carne que vino para salvarme a mí, murió por mí, y si yo quiero ser salvo, debo creer en Él. Debo creer en su sacrificio. Ese es el propósito de los milagros. Pero este primero sirve para enmarcar el inicio del ministerio de Jesús, un poco antes de la primera Pascua. Dice, después de esto, Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Todo el grupo familiar que había estado ahí, más los discípulos de Jesús, se movieron a otro lado. ¿A dónde? Capernaum o Cafarnaúm. Pero no se quedaron ahí en Cafarnaúm muchos días. No es normal que Jesús se moviera para hacer su ministerio con toda su familia, pero entendemos que después de la boda, después de los 7 días de la boda, se movieron para allá. Después de esto, dice Jesús bajó. Y esta palabra bajó también denota lo detallado que es el Evangelio de Juan para mostrar la topografía de Israel. En primer lugar, debemos entender, tanto Nazaret como Caná estaban alrededor de unos 400 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, Capernaum, que está a nivel del lago o del mar de Galilea, está a menos 200 metros sobre el nivel del mar. Eso significa un descenso topográfico de 600 metros. Entonces, el detalle aquí de Jesús bajó a Capernaum es muy llamativo, porque tiene conexión con la geografía del lugar. Y aunque en esa fiesta de esa boda Jesús hizo su primer milagro, ahí no predicó, no había empezado él a predicar. Los sinópticos ubican a Capernaum como el lugar de inicio de su ministerio. Marcos, por ejemplo, 1:21, justo al inicio del ministerio, pero en el Evangelio sinóptico de Marcos dice, entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Su madre, sus hermanos y sus discípulos, sus primeros discípulos, deberíamos decir ahí, justamente con quienes había estado antes en la fiesta. Y veamos qué dice Mateo 13, 55 y 56. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Es otro momento, pero para que veamos la lista de los hermanos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas, y es bien interesante esas palabras, no están todas sus hermanas con nosotros? Y si fueran 2 hermanas, no diría todas sus hermanas por 2, quizás por 3 o más. De repente eran hasta 4 hermanas,
podríamos decir 4 hermanas, 4 hermanos. Eran un total de 8, probablemente 8 medio hermanos de Jesús, hijos de María y José, y compartían con Jesús en que él era hijo de María, aunque no era hijo de José. Y sorprendiéndose, porque siendo un Galileo, región apartada, despreciable y poco prestigiosa, sabía tantas cosas. Bueno, esto lo sacamos de Mateo 13, 55, 56, solo para ver la lista de los hermanos que probablemente se movieron ese día juntamente con discípulos y con la mamá de Jesús. Llegamos hasta ahí y podemos resumir cosas muy interesantes. Jesús acepta la invitación que le hacen a esa fiesta de bodas. El Mesías, impecable, acepta ir a una fiesta de bodas. Y de esa manera nos demuestra a nosotros que el Evangelio no demanda de parte de nosotros que nos aislemos, que socialmente nos aislemos. No lo demanda. Debemos evitar el pecado, claro. Pero al mismo tiempo debemos amar al pecador. Si cultivamos una relación, demostramos tener interés genuino en esa otra persona. Y Dios dará muchas oportunidades, si existe una relación genuina, para compartir el Evangelio. Por otro lado, María actuó como toda mujer cuando detecta que hay un problema. Quiere utilizar, y ese es típico y normal en una mujer, quiere utilizar todos los recursos a su alcance para resolverlo, para minimizarlo, para acabar con ese problema, para hacer a un lado ese problema. Y ella, sin duda, a un inicio consideraba que Jesús era un recurso a su alcance. Sin embargo, Jesús le muestra que así no funciona el ministerio con él. La relación que va a haber entre María y Jesús no va a funcionar de esa manera. Jesús no necesita ser informado, no necesita ser presionado. Él es Dios Todopoderoso. No necesita. ¿Y qué hace Jesús? Resuelve siempre para nuestro bien las cosas, pero de acuerdo a su voluntad, no como yo quiera. Y poniendo nosotros en lugar de María, ¿verdad? No como María quería, no como nosotros queremos. Muchas veces Él, o la gran mayoría de veces, lo resuelve de una manera totalmente diferente a la que nosotros queríamos o a la que nosotros habíamos imaginado. Siempre Dios resuelve para nuestro bien y de acuerdo a su voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias porque aunque es una narrativa sencilla de un incidente cotidiano en una fiesta de alegría para un par de esposos, donde Jesús es invitado seguramente para dar la bendición, Señor, gracias porque nos enseña cosas importantes para el evangelio que nosotros queremos proclamar a otros. Gracias, Señor, porque con sencillez, con palabras sencillas, con narrativa sencilla, Juan está comunicando cosas importantes. Debemos relacionarnos con los demás. Debemos interesarnos genuinamente en los demás. Y eso nos va a abrir puertas para que en algún momento propicio tengamos la oportunidad de compartir las buenas nuevas de salvación, no bajo presión, no por imposición, no en una forma agresiva, no en una forma descortés, sino por medio de una relación genuina y honesta. Gracias, Señor, porque Jesús nos enseña mucho. Gracias te damos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén.